Hola, soy Marto. Esta es la última parte de la implementación, de la adaptación del TPMS en tablero del Vento Jetta MK6. Si vienen siguiendo el canal, van a ver que en la parte 3 del video tenía un problema de comunicación con la antena. O sea, desde BCDS no podía comunicarme con el módulo 65. ¿Por qué? Porque la CAN Gateway que tenía yo no tenía CAN Bus Extender, que es lo que le expliqué en el video de qué es una CAN Gateway. Bueno, acá les dejo el link del video donde explico qué es la CAN Gateway, qué beneficios trae con cambiarla y para qué es cada cosa de los componentes internos, ¿no? Entonces, véanlo, cualquier cosa me preguntan. Y bueno, a raíz del problema que tenía con la CAN Gateway, lo que hice fue cambiarla por una versión Highland, una versión que tiene CAN Bus Extended. La tuve que traer de Estados Unidos porque acá en Argentina no se consiguen, y las que estaban me las vendían casi $200. Entonces me compré una en Estados Unidos por 60, me la traje y le cambié el chip interno para poder más en el futuro mejorarla, cambiarle el software por la última versión que te permite, por ejemplo, que esto después lo voy a hacer, la implementación de detección de fatiga. Cuando uno viene manejando errático el acelerador o cambia el freno o algún tipo de síntoma que puede llegar a ser que vos te estás durmiendo, el auto te avisa, se prende una luz, hay un sonido. Bueno, eso se puede hacer cambiando la CAN Gateway. Así que le dejo acá el link de video donde les muestro cómo hacer el cambio de la CAN Bus, del CAN Gateway por una mejor o una que soporte CAN Bus Extended. No tiene que ser la última. En la descripción del video le voy a dejar un link con el documento donde les muestro todas las descripciones de cada modelo, que soporta, que no soporta, y ustedes tienen que bajar, comprarse la que dice que soporta CAN Bus Extended. Cualquier duda me lo dejan en los comentarios. Entonces, volviendo al video, les voy a mostrar que yo ya logré, como ven ahí, el menú de TPMS en el tablero. No está leyendo todavía la presión de neumáticos porque todavía está en modo learning. La antena está conectándose a los sensores y como estamos detenidos, todavía no llegó a hacer la conexión entre los sensores. Pero esto se corrige usándolo. Alrededor, según lo que tengo entendido, alrededor de 1 kilómetro, 2-3 kilómetros, empiezan a aparecer las presiones de neumáticos en las ruedas, en el tablero. También otra cosa que tengo que cambiar, como ven, la presión la está midiendo en bar. Yo la voy a cambiar a PSI. Eso también se lo voy a mostrar en un video aparte. Así que, bueno, básicamente el video es para concluir, para mostrarles que se puede, que costó, pero lo logramos. Y una de las cosas que también tuve que hacer es cambiarle el software a la antena. A la antena TPMS la tuve que cambiar. Realmente no fue fácil porque tuvo que ser es un software modificado. Tengo un amigo en Rusia que realmente se portó re bien conmigo, porque es un firmware que no se consigue ni siquiera comprándolo. Él me lo dio gratis, así que voy a nombrarlo también en la descripción y el link de la persona para que si ustedes quieren consultarlo, no hay ningún problema. Así que bueno, este es el video último de implementación TPMS. Espero les sirva, espero que se animen a hacerlo. La verdad que no es algo súper necesario, pero es cómodo, porque el TPMS que trae el Vento en Argentina es pasivo. ¿Qué quiere decir? Se prende una luz y te dice que hay una rueda posiblemente desinflada, porque puede ser falso o positivo también, y no sabes cuál. En este caso vos vas a tener un error en el tablero y vas a ir a esta ventanita y vas a ver cuál es la presión de neumático y cuál es la que está baja. Y la que está baja va a estar titilando. Así que súper cómodo, está buenísimo. Así que bueno, nada. Esto es todo por hoy. Cualquier cosa, como siempre, me dejan sugerencias, comentarios, lo que sea, en la sección de comentarios. Denle like, que es importantísimo porque el video, el motor de YouTube funciona con eso. Si ustedes le dan like, a mí me ayudan más que con la suscripción. Igualmente suscríbanse para que les avise todos los videos que subo yo. Denle a la campanita en la opción de todas, así nada, reciben notificaciones de mis nuevos videos. Así que como siempre, nos vemos en el próximo video.